Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida a uno de los videos didácticos acerca del Espíritu Santo y vamos a tratar hoy la séptima parte sobre el tema del Espíritu Santo. El tema que le traigo hoy tiene que ver, está relacionado con el tema de la Trinidad. Y algo muy curioso es que también tiene la idea de una parodia o una sátira al tema del Espíritu Santo. Claro, el tema del Espíritu Santo es muy delicado porque si la persona está blasfemando, un saludo para todos los hermanos que están presentes en esta directa: Ángel Salvador, Edgar Castillo, Bella Rosana, todos que están conectados. Entonces el tema de hoy está muy interesante, muy instructivo para todos ustedes. Y se van a asombrar mucho sobre el tema porque quizás el tema que yo les voy a hablar hoy, quizás nunca lo han escuchado. Pero al mismo tiempo nos va a ayudar a nosotros como testigos de Jehová para defender la fe cristiana que hemos creído, ¿no?, en el Dios Todopoderoso, que es Jehová de los ejércitos, y su Hijo Jesucristo. Entonces, puedan ustedes compartir este video con personas más allegadas a ustedes, quizá vecinos, estudios bíblicos, familiares interesados, y pueden también publicarlo o compartirlo en grupos religiosos que no tienen nada que ver con los testigos de Jehová. Entonces el tema va a estar muy interesante y vamos a utilizar algunos términos en el hebreo y algunos términos en el griego. Entonces el tema de hoy, como había dicho, tiene que ver con una parodia, o sea, la sátira. Sabemos que la sátira es como una burla, ¿no?, a algo o a alguien. Pero la burla no es referente al Espíritu Santo, porque nosotros creemos y estamos convencidos que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza activa y un poder que emana de Dios, que procede del Dios Todopoderoso. La sátira es a la ideología falsa de que el Espíritu Santo sea una persona. Y hoy vamos a ejemplificar, vamos a utilizar los mismos recursos que tiene la cristiandad, los mismos recursos que tienen los trinitarios en cuanto al Espíritu Santo, porque muchos de los trinitarios y muchas de las literaturas trinitarias que vemos en las redes sociales, ¿no?, en los medios de difusión, es que el Espíritu Santo tiene personalidad. O sea, ellos utilizan textos aislados para enseñarnos, ¿no?, de que el Espíritu Santo se contrista, habla, clama, da testimonio, sirve como testigo, piensa, tiene conocimiento, intercede por nosotros, consuela. Entonces todos esos atributos, cualidades o sentimientos y emociones que poseemos los seres humanos, lo tiene el Espíritu Santo, pero de forma personificativa, de forma de prosopopeya, que son recursos literarios que se utiliza en la poesía, en las prosas, en los libros poéticos, para darle un matiz, darle énfasis a algo impersonal, a algo abstracto, inanimado, darle vida como un ser humano. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Entonces, el tema de esta séptima parte sobre el tema del Espíritu Santo se llama la tetradeidad y la bondad amorosa como persona. La bondad amorosa como persona, esta cualidad de Dios. O sea, la tetradeidad y la bondad amorosa como persona. Vamos a ver esta cualidad de Dios, cómo también posee cualidades, a pesar que
que es una cualidad, un atributo de Dios, también tiene sentimientos, también tiene conocimiento y muchas cosas que hacen los seres humanos. Como los trinitarios quieren ejemplificar que el Espíritu Santo es una persona porque se le atribuye ciertas características humanas como sentimientos, emociones, también se la vamos a proyectar a la cualidad de la bondad amorosa. Si vamos a la enciclopedia, que la estoy utilizando mucho en los videos didácticos, del Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, por el editor general Alfonso Ropero Versosa, y buscamos en la sección bondad, en la página 355, la palabra bondad en el hebreo es Hesed, y está en el número Strong, en el Gen Strong, esta gran concordancia exhaustiva y expositiva del hebreo y el griego, pero al mismo tiempo rastrea una palabra por toda la Biblia. En este caso, el término Hesed, que viene de Hazak, es el número Strong 2617. Ustedes pueden verificarlo en el Gen Strong en el número 2617. Un saludo para Bella Esmeralda también, Alondra, Lourdes, también un saludo para las personas que se están conectando. Entonces, el término hebreo Hesed, que traducido es bondad al español, al castellano, tiene la matiz o la semántica, este vocablo hebreo, como bondad, misericordia y gracia. Ahora, cuando vamos al griego, el término griego para gracia o bondad es charis, y eso lo vamos a ver cuando vayamos avanzando en el video y vaya citando los textos importantes acerca de esta cualidad de Dios. Tiene este significado, el término charis, que es el mismo término de Hesed, que es bondad en el idioma hebreo. Uno está en el idioma hebreo y otro está en el griego koiné. Ahora, los trinitarios utilizan la palabra Trinidad. La palabra Trinidad es un término compuesto latino, ya que los padres de la iglesia, principalmente los padres apologistas, como Tertuliano, Orígenes, utilizaron el término Trinitas, o sea, Trinidad, y se basaron de un término compuesto, porque Trinidad viene de tria, que es tres en griego, y deidad viene de la palabra seiotes en el idioma griego. O sea, estamos hablando de una trideidad o tres personas de la deidad, según la Trinidad. Pero para eso vamos a utilizar un término también, aunque la palabra Trinidad no aparece, estamos convencidos como testigos de Jehová que no es necesario buscarlo en la Biblia, porque de Génesis a Apocalipsis la palabra Trinidad, tripartita, tripersonal, trino, no aparece. Son términos filosóficos que los padres de la iglesia, principalmente los padres apologistas, lo infiltraron dentro del cristianismo como una ideología filosófica, ya que el término Trinidad viene también de las culturas paganas. Los egipcios creían en trinidades, los asirios creían en trinidades, los griegos creían en trinidades, todas las civilizaciones antiguas, hasta de Nimrod. En el tiempo de Nimrod existían las trinidades. Entonces, vamos a ver un término que le vamos a dar, vamos a ejemplificarlo en el estudio. Y estamos hablando de la palabra tetradeidad. Tetra es el número 4 en griego. Y deidad viene de divinidad. O sea, el número 4 y la palabra deidad. Aunque la palabra tetradeidad ejemplifica la parodia y realmente esta sátira la vamos a utilizar, la vamos a comparar con la palabra Trinidad y la palabra tetradeidad. La palabra tetradeidad en el concepto de la parodia
nos estamos refiriendo a 4 personas. Los trinitarios utilizan 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros, como la parodia, como la sátira, en contra de la persona del Espíritu Santo, vamos a utilizar 4 personas. Se va a incluir una persona, ya no sería Trinidad, sería tetradeidad. Ahora, la primera persona de la tetradeidad es el Padre. La segunda persona de la tetradeidad es el Hijo. La tercera persona de la tetradeidad es el Espíritu Santo. Y la cuarta persona de la tetradeidad es bondad. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios bondad. Cuando nosotros le mostramos esta parodia a los trinitarios dicen que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que existan 4 personas divinas que compartan la misma sustancia, la misma esencia y la misma naturaleza? Entonces para ellos sería una falta de respeto, una calumnia en contra de la Santísima Trinidad. Entonces, nosotros podemos decirle a los trinitarios, si ustedes creen en la Trinidad, también deben de creer en la tetradeidad, que se compone de 4 personas divinas, Padre, Hijo, Espíritu Santo y bondad. Es Dios Padre, es Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo y Dios bondad. Como ellos dicen que es Dios bondad, o es Dios misericordia, o es Dios Hari, que nos estamos refiriendo al término hebreo Hesed, que viene de Hazak, que es bondad en hebreo, y Haris en griego, que significa gracia, misericordia o bondad, es falso, no está en la Biblia. Tampoco al Espíritu Santo se le llama Dios. O sea, se le aplica el término Zeus o Pantocrator, o sea, Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo. Entonces estamos al mismo nivel. O sea, los trinitarios no pueden demostrar que el Espíritu Santo es una persona y que es Dios Todopoderoso. Como tampoco la bondad de Dios sea un Dios y sea Dios Todopoderoso. Entonces es una forma de ridiculizar completamente la Trinidad utilizando esta ideología. No es que realmente la tetradeidad no existe, pero la vamos a utilizar porque es una forma de forzar al trinitario de renegar la Trinidad, cuando realmente la tetradeidad no existe, tampoco existe la Trinidad. Si ellos creen en un Dios que se compone de 3 personas, entonces nosotros les vamos a mostrar un Dios que se compone de 4 personas. Si ellos creen en la Santísima Trinidad, también tienen que creer en la Santísima Tetradeidad. Ahora, los trinitarios utilizan este término, Trinidad, y lo ejemplifican y lo comparan con el huevo. O sea, el huevo, según los trinitarios, dice que se compone de clara, yema y cuerpo. Se compone de 3 componentes. El huevo, que pone la gallina, o que puede poner un pato, un ganso, estas aves. Porque los trinitarios utilizan mucho el ejemplo del huevo. O sea, cáscara, yema y clara. Y también lo contrastan con los 3 estados del agua: gaseoso, sólido y líquido. El agua se compone en los 3 estados de gaseoso, líquido y sólido. Nosotros, para enseñarle a los trinitarios que la tetradeidad existe también de forma de sátira o de forma de parodia, lo vamos a comparar y vamos a hacer lo mismo con ellos utilizando las leyes físicas de la fuerza. En el universo existen 4 leyes físicas. Existe la fuerza de gravedad, existe la fuerza electromagnética, existe la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Pero estamos hablando de fuerza. Es la misma fuerza.
sea, la fuerza nuclear, electromagnética, la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Pero estamos hablando de fuerza. También lo vamos a comparar, la tetralidad la vamos a comparar con los 4 componentes de la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas. Pero estamos hablando de la misma sangre. Entonces el trinitario se asombra, pero estás calumniando, estás blasfemando. No, tú también estás blasfemando, porque la Biblia nos enseña en la Santísima Trinidad. Si tú crees en la Trinidad, tienes que creer en la tetradeidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios bondad. Ahora vamos a conocer la persona del Dios bondad. La Biblia muestra realmente que Dios tiene esta gran cualidad que es la bondad. Y Dios, como es amoroso, la bondad siempre está en Dios. O sea, proviene de Dios, procede de Dios la bondad. Según este Gesek o el Haris, según la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego. Pero algo muy curioso es que aparece en el texto de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, donde Pedro, el apóstol Pedro, nos habla de la mortiforme gracia o bondad de Dios. Vamos a buscar el texto. Voy a utilizar la Reina Valera del 60. Primera de Pedro, y ustedes pueden ir apuntando los textos que voy citando. En Primera de Pedro, Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, dice el apóstol Pedro, ministrénlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí aparece el término haris. Voy a utilizar la interlineal académica griego-español, segunda revisión de Francisco de la Cueva por el gramatólogo trinitario Juan Carlos Ceballos. Y voy a buscar Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. En el verso 10 voy a utilizar, siempre voy a utilizar un marcador para señalar bien, ¿no?, el carácter del idioma griego. Vamos al texto en sí. Aquí en la interlineal griego-español dice, y ministrando como buenos administradores de la multiforme gracia. Aquí aparece poikiles haritos. Haritos tiene el número Strong 5485. 5485. Aquí aparece el término haritos, que viene de haris, gracia. O se puede traducir también como misericordia o bondad. Entonces, aquí el apóstol Pedro habla de la multiforme, de esta cualidad de Dios. O sea, la gracia de Dios en sus diversas formas. Y lo pueden corroborar ustedes también en la versión internacional, edición 1999. Entonces, dando a entender, según Pedro, entendía que esto sería un ser divino llamado bondad, adoptado muchas formas en su trato con los seres humanos. Ahora, vamos a ver lo que dice en la Reina Valera del 60, Primera de Pedro. Ojo con los textos que estoy citando. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido,
Primera de Pedro 1:10, mejor dicho. El 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia, de la bondad, destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Dice que los profetas de Dios profetizaron de la bondad o de la gracia. Y cuando vamos al interlineal, griego-español es charis. O sea, también la Biblia dice que los profetas profetizaron del Mesías. Pero aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice el apóstol Pedro que los profetas profetizaron de la gracia, de esta cualidad de Dios. Entonces, ¿de qué forma Pedro estaba profetizando de la bondad de Dios? Si la bondad de Dios es una cualidad abstracta, ¿cómo Pedro va a estar profetizando, dándole identidad a esta bondad, que es charis en el idioma griego? Es lo mismo que ellos hacen, los trinitarios, lo mismo que hacen con el Espíritu Santo. Buscan textos aislados para decir que es una persona. Y se habla, llama, clama, se pone triste, se contrista, es enemigo, da testimonio. Son atributos y cualidades de forma personificativa que se da al Espíritu Santo. Eso mismo estamos haciendo nosotros con el Dios bondad, con la tetradeidad. Ahora, cuando vamos a Hechos 18:27, vamos a Hechos 18:27, vamos a seguir ampliando Hechos capítulo 18, verso 27, dice el texto. Vamos a texto de Hechos 18:27. Dice: queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Según este texto, habla de los discípulos que cuando pasaron por Acaya, dice que muchos hermanos se animaron y escribieron a los discípulos. ¿Por qué razón? Porque habían creído en la gracia, en el charis. Ahí es charitos, en el idioma griego. Ahí pueden consultarlo en interlineal. Dice que creyeron en el charis, en esta bondad. Nosotros podemos creer en una cualidad de Dios, en una cualidad abstracta, porque dice que también creímos, nosotros como seres humanos, seguidores de Cristo, hemos creído en Cristo Jesús, que resucitó de los muertos. Por aquí dice, en Hechos 18:27, que cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó a muchos que por la bondad de Dios habían creído. Entonces, si esta persona divina, como utilizando el ejemplo del Espíritu Santo, esta persona divina ejerció su poder benefactor para los hombres, creyeran, entonces, como dice la traducción Franqueza Solé católica, que llegado ahí Apolos, con la ayuda de la gracia, fue de gran provecho. Dice que la gracia ayudó a Apolos llegar a ese lugar determinado, completamente. Entonces dice que la gracia intercede, nos ayuda. ¿Puede una cualidad de Dios ayudarnos literalmente? Eso lo puede hacer una persona. Es lo mismo que hacen los trinitarios para decir que el Espíritu Santo es una persona porque intercede, ayuda, hay una fuerza activa, una energía, un poder, no pueden interceder por nosotros. Entonces estamos haciendo lo mismo con el Espíritu Santo, lo estamos haciendo con esta cualidad abstracta de Jehová, que se personaliza de una forma personificativa, de una forma de prosopopeya. Ahora, seguimos. Cuando vamos a 1 Corintios 15:10, estamos utilizando herramientas trinitarias, Reina Valera del 60. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice:
Pero la gracia, charis en griego, o bondad, pero la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia, su charis, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice que Pablo no trabajó él, sino la gracia de Dios fue la que trabajó en sustitución por él. ¿Puede una cualidad abstracta trabajar en sustitución por otra persona? Eso lo puede hacer una persona. Una cualidad abstracta inanimada no puede hacer eso. Entonces, los mismos argumentos que utilizan los trinitarios para decir que el Espíritu Santo es una persona, lo estamos ejemplificando en la persona de este ser llamado bondad. Dios, bondad o misericordia o gracia, charis o gesed en el idioma hebreo. Entonces, 1 Corintios 15:10, ¿trabajó Pablo solo? Es la pregunta que estoy haciendo. Junto con él, dice el texto, que había alguien trabajando también. O sea, la bondad o la gracia de Dios, esta cualidad abstracta. Para que la bondad de Dios esté con nosotros, también debemos hacer lo posible para que este ser divino ejerza su influencia bondadosa en nuestra vida, según 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Y si hay aún duda de la personalidad de la bondad de Dios, esta supuestamente persona divina y que es enviada para ayudarnos, vamos a lo que dice Romanos 3, versículo 24. En Romanos 3, 24, el apóstol Pablo sigue hablando del término charis, de esta bondad, gracia o misericordia. Romanos 3, 24. Vamos a Romanos 3, 24. En Romanos 3, 24 dice el texto: siendo justificado gratuitamente por su gracia. Dice que la gracia justifica, lo mismo que hace el Espíritu. Hay un texto donde dice que el Espíritu Santo justifica o atestigua. Y los trinitarios se agarran para decir que es una persona, que es una fuerza activa, una energía, un poder, no pueden justificar. Pero aquí la gracia, la cualidad de Dios está justificando. Entonces una persona puede una cualidad abstracta de Dios, como dice Romanos 3:24, ¿justificar? No, realmente que no. Entonces lo mismo no puede hacer el Espíritu Santo. No se puede decir que el Espíritu Santo sea una persona porque se le atribuya cualidades y atributos de persona de forma personificativa. Entonces en Romanos 3:24, cuando dice que somos siendo justificados por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, entonces, ¿por quién somos justificados? ¿Por una persona o por algo impersonal? ¿O por algo abstracto, inanimado? ¿Somos justificados? ¿Cómo es posible que algo, fíjense, que no sea una persona puede justificar ante Dios? Porque la Biblia dice que fuimos justificados por Cristo Jesús delante de Dios, pero dice aquí que somos justificados por la gracia ante la persona de Dios. Además, una de las pruebas más utilizadas por los que creen que el Espíritu Santo es una persona es que la Biblia dice que enseña. En Juan 14:26, 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Dice que el Espíritu enseña. Y si el Espíritu enseña, una fuerza activa, una energía y un poder no pueden enseñar. Un saludo para Oscar. Y Juana Escobar también, amiga de mi esposa. Y Rosa María Hernández, también un saludo, que están mirando esta directa. Entonces, por lo tanto, según los trinitarios, solo una persona puede enseñar en vista de lo que hemos analizado. Pero vamos a ver lo que dice Tito. El libro de Tito, capítulo 2. Vamos a Tito. Tito.
capítulo 2, versos 11 y 12. Dice el 11 y el 12. Porque la gracia de Dios, haris o haritos, porque la gracia de Dios, o sea, o bondad, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice que la gracia de Dios nos enseña. Vamos al interlineal. Vamos a buscar Tito, capítulo 2, 11 y 12. Voy a utilizar el interlineal de Francisco de la Cueva. Vamos a leer el texto en griego. Y vamos a explicar lo que quiero realmente enseñarles a ustedes. Dice aquí: fue manifestada porque la gracia de Dios salvadora. Fíjense que aquí dice soterios, que viene de sóteros. Dice que la gracia de Dios es salvadora y se le aplica el término sóteros, que se le aplica al Hijo de Dios y a Jehová. Es salvadora. ¿Puede una cualidad de Dios salvarnos? Se le puede aplicar a una cualidad inanimada, abstracta, el término sóteros, salvador. Entonces es una persona. Y dice, y todos los seres humanos enseñando, paideu. Pero aquí es paideusa, enseñando a nosotros, gemas. Dice que la gracia de Dios nos enseña, nos instruye para la salvación. Y ahí es paideo. Ahora, hablando un poco del término paideo, voy a ir al diccionario de Vine. Voy a buscar, si algunos de ustedes tienen en PDF, el diccionario de Vine, en la página 83. Vamos a hablar acerca del término paideo. 83. Vamos a la página 83. Vamos a ver qué dice el término página. Vamos a buscar, no es la página 83, vamos a buscar el término para ser más exacto. Vamos a buscar el término. Aquí está. Página 325, mejor dicho. Página 325 en la sección enseñanza y enseñar. Dice que paideo viene del Strong 3811. Y significa castigar, disciplinar. Se traduce del verbo enseñar en Hechos 7:22, enseñando, y en Tito 2:12, enseñándonos, hablando acerca de la gracia. Entonces, ¿puede una simple cualidad castigarnos, disciplinarnos y enseñarnos y instruirnos? Eso solamente lo pueden hacer las personas. Entonces, ¿cómo se atreven los trinitarios a criticar nuestra sociedad, a criticarnos a nosotros personalmente como testigos de Jehová, a admitir de que el Espíritu Santo sea una persona porque enseñe, cuando realmente la cualidad de Dios abstracta, haritos, dice que disciplina, castiga, enseña? Se le está atribuyendo una figura retórica que es la prosopopeya en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, donde dice que la gracia es nuestra salvadora. Se le aplica el término sóteros a esta cualidad abstracta, pero también dice que en el versículo 12 nos instruye, nos enseña. Ahí aparece el término paideo. Este término paideo se le aplica a la gracia, realmente. Ahora, estamos mostrando a los trinitarios que si ellos buscan texto para demostrar que el Espíritu Santo es una persona, nosotros como testigos de Jehová también le vamos a demostrar a ellos
que la bondad de Dios es una persona, porque tiene cualidades, atributos, sentimientos y emociones, características humanas, natas humanas, y se la estamos ejemplificando en esta cualidad de Dios que es la bondad, o la gracia, que en hebreo es hesed y en griego es charis. Seguimos. Esta bondad o cualidad de Dios influye en nosotros de muchas maneras en la edificación cristiana. ¿Y por qué decimos eso? Habíamos dicho que en Hechos 18:27 y 1 Corintios 15:10 dice que Pablo dice que la gracia de Dios trabajaba en sustitución de él. Y una cualidad no puede realmente trabajar. Ahora, ellos tienen un argumento, los trinitarios tienen un argumento con el Espíritu Santo que dice que una fuerza activa no puede ser enviada. Dice que las fuerzas se ejercen y no se envían. Pero la Biblia dice que Dios envía el Espíritu y que una persona no puede ser enviada. O sea, una fuerza activa no puede ser enviada, que solamente los que se envían son personas. O sea, una persona puede enviar a otra persona. Y como Dios es una persona y el Espíritu Santo es una persona, puede ser enviada. Pero una fuerza activa no es enviada porque según ellos dicen que la fuerza se ejerce en un lugar, pero no puede ser enviada. Ahora, y en los textos que utilizan ellos, el Salmo 104:30 y Juan 15:26, donde dice que Dios envía el Espíritu. Envía el Consolador, el Parácletos, este adjetivo verbal. Pero yo hago una pregunta a los trinitarios. ¿Puede una cualidad ser enviada? Dios puede enviar un atributo, Dios puede enviar una cualidad, Dios puede enviar un sentimiento. Piensen en esta idea. Bueno, la Biblia dice que Dios envía su bondad, envía su hesed, envía su charis, según la Septuaginta griega, que es traducido por charis. Vamos a ver lo que dice en la Reina Valera, el Salmo 53:3. El Salmo 53:3. Hablando de la bondad de Dios. El Salmo 53:3. 57:3, mejor dicho. Salmo 57:3. Dice: Dios enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. En otras traducciones dice que Dios envía su bondad. Envía su bondad. Entonces, ¿Dios puede enviar una cualidad? Entonces, vamos ahora a refutar el argumento donde dicen que las fuerzas se ejercen y no se envían. Sin embargo, la cualidad, uno cultiva la cualidad. Las cualidades se cultivan, pero no son enviadas. Entonces estamos refutando ese argumento que dicen los trinitarios, que la fuerza activa no puede enviarse porque se ejerce en un lugar. Entonces las cualidades se cultivan, pero no se envían. ¿Y por qué realmente dice que Dios envía su misericordia, envía su bondad, su gracia? Porque es de una manera simbólica, es una manera figurada, es una prosopopeya, una personificación que se está utilizando. Lo mismo que en Juan capítulo 15, verso 26, y el Salmo 104:30, donde dice que Dios envía su Espíritu y son creadas todas las cosas. Así que ese argumento queda completamente invalidado. Ahora, la bondad de Dios nos consuela. Y el término parácletos también se le aplica. Eso lo estuve analizando en una de las partes acerca del Espíritu Santo. Pero el Salmo 119:76 dice de esta manera. El Salmo 119:76 dice:
sea ahora tu misericordia, es bondad igual, ahí es Hesed en el idioma hebreo, para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Dice que la misericordia, la cualidad de Dios lo consuela a él. Y según los trinitarios dicen que en Juan 15, 26, en Juan 16, 7 y 8, el Espíritu Santo nos consuela y se utiliza el adjetivo verbal parácletos. Y que una fuerza activa, una electricidad, un poder no pueden consolarnos. Pero como dice el Salmo 119, 76, que viene siendo en el Salmo 118 en la Septuaginta griega, que la bondad de Dios nos consuela, que la gracia de Dios nos consuela, la misericordia de Dios nos consuela, que es la semántica del término Hesed en el idioma hebreo. Si usted lo busca en la Septuaginta griega, el Salmo 118, 76, aparece el término parácletos, el mismo término que aparece en Juan 15, 26. Entonces, la bondad de Dios es una persona porque nos consuela. ¿Puede una cualidad abstracta consolarnos? No. Vamos a ver en la Septuaginta griega el Salmo 118, pero en el texto masorético es el Salmo 119. Salmo 118, versículo 76, lo voy a mostrar aquí en pantalla. Aquí todo va a ser demostrado con la literatura trinitaria. Nada de invento. Aquí dice para Kaleisai, que es la declinación de paraklexi o parácletos. O sea que la bondad de Dios nos consuela. Ustedes lo pueden verificar en la Septuaginta griega en PDF y así por el estilo. Un saludo para Norma Guzmán y David, que está conectado en esta directa. Entonces, esta persona, bondad, el Dios bondad, nos consuela. Y si la Biblia dice que Dios nos consuela y el Hijo nos consuela, entonces estamos identificando la tetradeidad. Estas cuatro personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios bondad, que se manifiestan en una sola persona en sustancia, esencia y naturaleza. Y eso es lo mismo que hacen los trinitarios. Claro, ese dogma del Espíritu Santo, de que es una persona con atributos y cualidades, fue un invento del cuarto siglo, allá en el concilio de Nicea y después en el concilio de Constantinopla. También hubieron dos concilios de Nicea también. Entonces, a partir de ahí se empezó a identificar el Espíritu Santo. Ya no era una paloma o era un símbolo del fuego, la lengua de fuego, ya sería una persona. Pero eso fue un invento humano. No es que realmente Jesucristo llamó al Espíritu Santo una persona. Seguimos. Hay algo muy curioso que aparece en el registro de Shemot, o sea que es el libro de Éxodo en hebreo, y voy a utilizar el capítulo 33. Vamos a Éxodo 33. Cuando Moisés estaba sosteniendo esa conversación con el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, Jehová. Vamos a Éxodo capítulo 33. Y algo muy curioso es lo que voy a citar aquí. En Éxodo 33, versículos 18 y 19. Dice la Reina Valera del 60. Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestre tu gloria. O sea, Moisés le dice eso a Jehová, muéstrame tu gloria. Y le respondió, yo haré, dice Jehová a Moisés, yo haré pasar todo bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia de que tendrá misericordia, y seré clemente para con el que será clemente. Vamos a ver, por ejemplo, la Biblia de las Américas, cómo traduce el texto de Éxodo 33, versículos 18 y 19. En Éxodo 33, versículo 18. Entonces Moisés dijo, este es en la Biblia de las Américas, Trinitaria, Biblia de las Américas, aquí está.
muestro las evidencias para que después no haya descalificación. La Biblia de las Américas, trinitaria. Dice el versículo 18, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad, o sea, la cualidad de él, delante de ti. Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Y tendré compasión de quien tendré compasión. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Lo que va a pasar delante de ti es mi bondad, mi cualidad. Ahora, ¿por qué utilizamos este pasaje? Si la bondad de Dios, supuestamente, es una persona, porque tiene atributos, tiene sentimientos, cualidades, ¿cómo es posible que iba a pasar delante de Moisés? Entonces, ¿qué iba a pasar delante de Moisés? ¿Una simple cualidad o una persona? ¿O la persona de Dios? Evidentemente, la bondad es una cualidad abstracta de parte de Dios, según Éxodo 33, versículo 19, donde dice que pasará delante de mí mi bondad. O sea, delante del rostro de Moisés. Entonces, no quiere decir eso que la bondad y Dios es lo mismo. Los trinitarios no buscan textos donde el Espíritu Santo y Dios es lo mismo. Por ejemplo, en Hechos 5, 3 y 4. Mentirle a Dios y mentirle al Espíritu Santo es lo mismo. Y entonces Dios. El Espíritu Santo es Dios porque mentirle a Dios y mentirle al Espíritu Santo es lo mismo. Entonces aquí vamos a utilizar también el mismo argumento de Éxodo 33, versículos 18 y 19. Cuando Jehová le dice a Moisés, lo que va a pasar delante de ti es mi bondad. Y después el texto dice, Jehová, un Dios misericordioso, benévolo, tardo para la cólera. Cuando dice que pasó delante de Moisés. Dice que Jehová pasó delante de Moisés, pero también pasó su bondad, su cualidad. Entonces, la cualidad de Dios, que es la bondad, y Dios son la misma persona. Estoy exponiendo estos argumentos para que ustedes vean cómo se puede torcer las escrituras. Cómo se puede manipular las escrituras para su conveniencia, para crear una doctrina falsa, para crear una doctrina filosófica inventada de hombre. Entonces, lo mismo que hacen los trinitarios, de que el Espíritu Santo se le atribuye cualidades, sentimientos, emociones, también la bondad de Dios se le aplica cualidades, sentimientos, emociones. Y se le aplican hasta títulos, igual que Dios, como sóteros, como el ejemplo que tuvimos analizando, y que dice que la bondad es enviada, consuela, instruye, enseña. Seguimos avanzando. De hecho, en Hechos 15:40 hay algo que me llama la atención. Voy a utilizar la Biblia de las Américas y voy a utilizar Hechos 15:40. Eso es para que ustedes vean cómo se manipula la Biblia. Cómo un ser humano puede manipular la Biblia. Lo mismo que hizo el diablo con Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo, cuando torció las escrituras. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate del pináculo, que tus ángeles van a recogerte. Si me haces un acto de oración, te voy a los reinos de la tierra. Entonces, el diablo estaba sacando los textos, citando el Antiguo Testamento, fuera de contexto. Sin embargo, Jesucristo, como fue el que participó también en suministrar el Espíritu Santo para que los siervos de Dios inspirados escribieran las Escrituras, también Cristo conocía las Escrituras y les respondió. Pero no torcidamente como lo dice el diablo, sino lo respondió para hacerle ver al diablo que es un mentiroso. Y es lo mismo que hacen los trinitarios, que son mentirosos, torciendo las Escrituras, buscando un texto, armando un rompecabezas. La Trinidad es un rompecabezas de varias fichas. Hechos 15:40. En Hechos 15:40, mas Pablo escogió a Sila
y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, al Haris, a la bondad de Dios. Dice que fueron encomendados mediante la bondad de Dios, no de Dios, la bondad de Dios. Dice que fueron encomendados por la gracia de Dios o la bondad de Dios. Ahora, ¿podemos nosotros ser encomendados por una simple cualidad o por una persona? ¿Quiénes son los que encomiendan? No son las personas. Entonces, debemos entender que la gracia es una persona. ¿Cómo hacen ver los trinitarios que el Espíritu Santo es una persona? Porque enseña, intercede, se contrista, consuela. Todo eso son figuras retóricas. En la figura retórica existe el símil, la hipérbole, existe la metáfora, la prosopopeya, la personificación. Y eso es lo que hacían los escritores, principalmente el apóstol Juan. El propio Jesucristo utilizó hipérbole. La hipérbole de que un rico no entraría al reino de los cielos. O sea, una persona no entraría al reino de los cielos si realmente, como el camello entra en el hueco de la aguja. Utilizó el camello que entra por el hueco de la aguja. Eso es una hipérbole. Eso es una hipérbole. La Biblia habla de que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, es el cordero. Eso es una metáfora. Dice que el Espíritu Santo bajó como paloma. Bajó como paloma. Eso es un símil, porque es una comparación. Entonces son atribuciones. Un saludo para Luis Maldonado. Arango también un saludo. Para Osvaldo Muñoz también un saludo. Que están en esta directa. Entonces, estamos viendo que esta cualidad divina se le atribuye sentimiento y emociones. Y algo que quiero señalarle a ustedes en el Salmo 145.7. Voy al Salmo 145.7. Salmo 145, versículo 7. Algo muy interesante. Vamos a ver lo que dice el Salmo 145.7. Vamos a ver en Salmo. Voy a buscarlo en la Reina Valera. Salmo 145. Ajá, versículo 7, la Reina Valera del 60. Porque en la Biblia de las Américas no lo dice igual, pero lo voy a mostrar en el texto masorético ahora. El texto de Salmo 145.7. ¿Puede la cualidad de Dios, la bondad, tener una mente, tener una memoria? Está raro eso. ¿Puede una cualidad abstracta tener mente y memoria? O sea, si los seres humanos tenemos mente, somos personas. Dice el Salmo 145, versículo 7 en la Reina Valera del 60. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Aquí no está hablando de la memoria de Jehová, está hablando de la memoria de la bondad, esa cualidad de Dios. Voy a buscar el texto masorético. En el texto masorético voy a ver si es el tomo de los Salmos. Efectivamente, aquí está, el tercer tomo de los libros históricos y libros poéticos. Voy a mostrar el Salmo 145, versículo 7. Vamos a ver el versículo 7. Aquí está. Vamos a presentarlo en pantalla para que no haya ningún tipo de equivocación, que yo estoy mintiendo. Salmo 145 en el texto masorético del pastor evangélico Ricardo de Cerny, interlineal hebreo español. La memoria de la mucha bondad tuya
Aquí la memoria no se está hablando de Jehová. Está mencionando que la bondad, Hesed, en hebreo, tiene memoria. La memoria de la mucha bondad tuya, proclamarán. Cuando vamos al hebreo semítico, vamos a definir este término bondad por el término hebreo seker. Seker es memoria en el idioma hebreo. Ahí en el texto masorético, como estuvimos hablando del Salmo 145:7. O sea, que el término seker aparece en Éxodo 17:14 a la memoria de Amelec. La memoria de Amelec, este siervo de Dios. En Éxodo 17, versículo 14. También el término seker para memoria, que aparece en el Salmo 145, versículo 7, ejemplificada en la bondad amorosa de Dios, en el Hesed de la bondad amorosa de Dios, aparece en el Salmo 135, versículo 13, a la memoria de Jehová. O sea, seker es a la memoria de Jehová. Y en Proverbios 17 habla de la memoria de los justos. Así que en estos tres textos, la palabra memoria es aplicado a personas. Entonces, la bondad de Dios es una persona porque tenga memoria. Claro que no. Es una prosopopeya y una personificación que está utilizando el salmista al decir que la memoria pertenece a la bondad. O sea, que la bondad abstracta tenga una memoria. ¿Se dan cuenta cómo se tuercen las escrituras? ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos testigos de Jehová, cómo los trinitarios tuercen las escrituras? Yo lo que hice fue utilizar la bondad como cuarta persona de la treta deidad y lo mismo que hacen los trinitarios, utilizar la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. O sea, un Dios de 3 personas y un Dios de 4 personas. Es una forma de sátira y es una forma, es una parodia. Y ustedes saben qué cosa es una parodia. Cuando vamos a las escrituras, aparece aproximadamente 28 personificaciones de la bondad amorosa. Puede pasar delante del rostro de una persona, Éxodo 33, versículo 19, la bondad es eterna, como el Espíritu Santo, Salmo 103, 17, podemos confiar en ella, Salmo 13, 5, puede seguirnos, Salmo 23, 6, nos puede cercar, Salmo 32, 10, la podemos ver, Salmo 27, 13 y Hechos 11, 23, podemos esperar en ella, Salmo 33, 18, nos puede salvaguardar, Salmo 40, 11, puede ser enviada, Salmo 57, 3, el texto que analizamos, nos puede sustentar, Salmo 94, 18, es buena, Salmo posee esta cualidad de ser buena, Salmo 109, 21, nos consuela, Salmo 119, 76, la podemos oír, Salmo 143, 8, debemos amarla, Miqueas 6, 8, somos justificados por ella, Romanos 3, 24, el texto que estuvimos analizando, reina sobre nosotros, Romanos 5, 17, 21, está con nosotros, 2 Corintios 13, 14, tiene un trono y nos ayuda, Hebreos 4, 16, voy a utilizar este texto, Hebreos 4, 16, la Biblia no habla del trono del Espíritu Santo, siendo como Dios, pero la gracia de Dios, la bondad de Dios sí tiene un trono. Vamos a ver aquí el texto de Hebreos 4, 16. Hebreos 4, 16. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Una cualidad de Dios tiene un trono. ¿Cómo es eso? ¿Cómo un trinitario me puede explicar esto? Entonces, la cualidad de Dios abstracta, que es la bondad, la gracia, la misericordia, aquí es haris en el idioma hebreo, griego, mejor dicho, en el griego koiné, dice que acerquémonos con confianza, dice Pablo, al trono de la gracia. Entonces, la gracia es una persona, igual que el Espíritu Santo, igual que Dios, igual que el Hijo, igual que los ángeles. Son personas espirituales. Y finalmente,
En Hechos 20:32 nos edifica y nos da herencia. También dice que podemos conocerla, 2 Corintios 8:9, tiene gloria. Dice que la cualidad de Dios tiene gloria, el Haris tiene gloria. Y tiene una memoria según el Salmo 145, versículo 7. Así que, indiscutiblemente, es una falta de respeto lo que han hecho los trinitarios a partir de la época de la patrística hasta la era moderna. De blasfemar, según como dice Marcos 3:29, blasfemar contra el Espíritu Santo. Que dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Entonces, para ser salvo, no podemos enseñar de que el Espíritu Santo es una persona, cuando es una fuerza activa, cuando realmente los mismos léxicos trinitarios, los mismos diccionarios ilustrados, las mismas notas críticas que tienen las Biblias de estudios trinitarias dicen que es una fuerza, una energía, se personifica. ¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo los trinitarios? Entonces, es bueno que ustedes, hermanos testigos de Jehová, copien todo esto, y si tienen este video lo pueden quemar y ponérselo a sus estudios o personas interesadas de otras denominaciones religiosas para que se quiten la venda. Porque Cristo dijo que un ciego no puede guiar a un ciego, sino caerían en un hoyo ambos. Y eso es lo que está pasando, 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a estas personas, que son los llamados trinitarios. Y siguen defendiendo la Trinidad, y siguen defendiendo la Trinidad, y siguen inventando textos, siguen buscando textos, siguen armando el rompecabezas, transforme, porque la Trinidad es transforme. Esta película de ciencia ficción que es transforme, que se transforma en carro y al mismo tiempo se transforma en robot, se transforma en un helicóptero y lo mismo se transforma en una lancha, en un barco. O sea, es la Trinidad transforme. Y sabemos que la película transforme es de ciencia ficción. Entonces, la creencia de que el Espíritu Santo sea una persona y sea el Dios Todopoderoso, es ciencia ficción, no es bíblico, aunque ellos quieran realmente aceptarlo. Solamente si algún trinitario buscara el término Shaddai en hebreo y Pantocrator en griego, que es Dios Todopoderoso, entonces estaríamos mal nosotros los testigos de Jehová. Porque si la Biblia enseña que Dios es el Shaddai, es Dios Todopoderoso, también se le tiene que aplicar al Hijo y al Espíritu Santo. Pero a ninguno de los dos se le aplica el término Dios Todopoderoso. Así que la Trinidad queda bajo un montón de escombros, de un derrumbe del edificio. Entonces, ha sido un placer hablar con ustedes y me alegro mucho que ustedes hayan estado en esta directa acerca de la parodia de la tetradeidad y la bondad amorosa como persona. Que tengan un día feliz y una noche feliz con su familia y nos veremos en próximos videos acerca del tema del Espíritu Santo. Hasta luego.